Y hoy vamos a ver justamente algo bien importante que tiene mucho que ver con esto. Y para comenzar con esto quiero hacerle unas preguntas. Necesito que las contesten, que las respondas aquí en el chat, ¿vale? Porque si no se vuelve esto un monólogo y el monólogo no soy Adal Ramones, ¿no? Prefiero conexión, prefiero interacción. Pónganme aquí en el chat. ¿Quién de aquí cree que el dinero es difícil de ganar? ¿Quién de aquí cree que el dinero es difícil de ganar? ¿Quién tiene esa mentalidad de o tiene arraigada esa creencia de el dinero no crece en los árboles, el dinero es difícil de ganar, ¿sí? ¿Quién cree que el dinero es difícil de ganar? Siendo sinceros, siendo sinceros. ¿Quién siente que no puede lograr más? Sí, yo la mayoría de las veces, gracias por la sinceridad. ¿Quién siente que no puede lograr más? ¿Quién siente que no puede lograr más? ¿Quién cree y quién ha dicho en las últimas semanas que el mercado está lento? ¿Sí? ¿Quién cree que el mercado está lento? ¿Quién cree que todo es culpa de una recesión económica mundial? ¿Quién cree que todo es culpa del gobierno? ¿Quién cree que todo es culpa ¿cómo dicen? Todo es culpa de Fox, ¿no? A pesar de que Fox ya salió hace 20 años. ¿Quién cree que todo es culpa de el gobierno? No vamos a ponerle nombres. Pónganme ahí en el chat. ¿Sí? Entonces, quiero decirte que si alguna de estas frases te hizo clic, yo sé que muchas veces no la responden por no querer exhibirse. Ay yo, por la guerra y los problemas a nivel global. Bien, ok, está bien. No es difícil, hay que usar estrategias y sin miedo. Bien, me encanta el pensamiento. Sí, en ocasiones, excelente. Últimamente yo he estado platicando con muchas personas y hablan sobre esto, ¿no? No, el mercado está lento, el mercado está complejo. Y quiero decirte que simplemente no es tu realidad, es tu programación. Estamos programados a que lo que nos dicen allá afuera, con factores internos o factores externos, nos los empezamos a creer. Y si nos los empezamos a creer, empiezan a ser parte de nuestra realidad. ¿Sí? Parte importante de todas las mentorías de negocios, todas las mentorías que yo asisto, generalmente algo que me gusta mucho es cambiar un mood de pensamiento, donde la gente no está pensando cómo está allá afuera, está pensando en cómo lograr más, a pesar de las circunstancias. Cómo lograr más a pesar de las circunstancias. Y precisamente esta clase quise hacerla, no estaba programada, pero quise hacerla porque recuerden que estoy tomando un programa que se llama IAD, Instituto de Alto IAA. Bueno, es un instituto de alto liderazgo y desempeño empresarial, ¿sí? Se llama IADE, pero no me sé bien, todavía no me aprendo el nombre completo. Y en este programa de Instituto de Alto Liderazgo y Desempeño, además de pues, darte información empresarial, nos dan casos de uso, ¿sí? Tipo IPADE. El IPADE, como tal, el IPADE es un instituto para emprendedores, para empresarios de alto nivel, ¿sí? Solamente cuesta 1,5 millones de pesos, nada más, ¿va? Entonces van pues, CEOs de diferentes empresas, diferentes negocios, y estos hacen casos de uso. En el cual, ¿qué es un caso de uso? Bueno, vamos a exponemos diferentes empresas, sus problemáticas, y de ahí vemos cuáles fueron sus soluciones, ¿vale? Y me queda muy claro esta parte de no es tu realidad, es tu programación, porque lo que te voy a exponer ahorita es prácticamente parte de cómo diferentes empresas, diferentes negocios han salido avante.
a pesar de las circunstancias. Y quiero que me digas si conoces a esta empresa que está aquí. Ahí se las puse. ¿La conocen? ¿La conocen? Nada más les puse ahí la imagen. Claro. Bueno, sí, sí, sí. Obvio, obvio. Bueno, quiero decirte que esta empresa se formó desde 1945. Es decir, en plena recesión mundial, en plena Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y hoy por hoy es líder mundial en más de 38 países. 38, acá dice 33, pero está en más de 38 países. Es la panificadora local a líder global en más de 38 países. ¿Sí? Factura más de 450,000 millones de pesos al año. ¿Sí? Tiene una red de distribución directa. Ha enfrentado múltiples crisis económicas en México y el mundo. Imagínate, si se formó desde 1945, pasó la crisis del 2000, la crisis del 2008, la pandemia en 2020 y otras crisis que ha habido. ¿Sí? En 1982 sobrevivió con control de costos y enfoque en productos básicos. Bueno, ya la historia totalmente de Bimbo, pues se las puedo contar, ¿no? Es interesantísimo cómo ha sobrevivido a todo esto gracias a resiliencia, gracias a grandes líderes, por supuesto, pero sobre todo resiliencia. En 1994 se logró su internacionalización para generar ingresos en dólares. ¿Sí? Es decir, que cuando vino la crisis del peso, pues ellos no se preocuparon porque ganaban en dólares y entonces siguieron creciendo. En 2008 aprovechó la crisis monetaria para hacerse de grandes empresas internacionalmente, pero sobre todo en Estados Unidos. Es dueña de más de 100 empresas. Marinela, ¿la conocen? ¿Sí? Sara Lee, ¿la conocen? ¿No? Entonces, ¿por qué una empresa a nivel global ha crecido a pesar de las crisis, de evaluaciones, exactamente? ¿Vale? Bueno, me podrían decir, no, pues es que es Bimbo. No, Bimbo siempre ha sido grande. No es cierto. Sara Lee hace pies, exactamente. Sí, Sara Lee hace pies. Es de Marinela, ahora ya tiene papas, ¿no? Refrescos. Tiene un mundo de el globo también, creo que es de ellos. Entonces, esta es una empresa, ¿no? Podremos decir, no, pues que es una empresa y la empresa pues tuvo suerte, ¿no? Bueno, vamos a hablar de otra. ¿Conocen a esta empresa? ¿Conocen a esta empresa? ¿Conocen a esta empresa? Es para que me pongan atención, ¿eh? A ver si conocen ese logo. Pizza, ok. No les puse ni el nombre, pero la tienen grabada en su mente, ¿no? Sí, Domino's, exactamente. Pues Domino's en el 2000 estuvo a punto de quebrar. Enfrentó una crisis de reputación. Su pizza sabía a miércoles, ¿sí? Ventas, por supuesto. Decide reinventarse completamente en 2010 y ellos, su triunfo, a pesar de reinventar, cambió la receta del producto, mejoró su calidad, invirtió y sigue invirtiendo agresivamente en tecnología. Ellos, su salvación completamente fue a través de la tecnología. Antes, pues, ¿qué hacíamos todos, no? Hacer llamadas. Y decíamos, 30 minutos o era gratis. Tuvieron muchos problemas por esa 30 minutos o es gratis. Pues no conocían el mercado mexicano, ¿no? Por ejemplo, y pues no les abrías la puerta o les dabas una dirección medio rara para que no llegaran en tiempo. Muchas cosas de ese tipo. Ahí me estaban contando que hubo muchas muertes por con repartidores por esos 30 minutos, ¿no? Entonces, invierte agresivamente en tecnología y se vuelve líder mundial de pizzas, ¿sí? Desde 2020, 2017, 2018 ha sido el líder mundial a pesar de grandes empresas como son Pizza Hut, ¿no? Ahorita viene muy fuerte lo que es. ¿Quién crees que le venga pisando los talones?
que viene creciendo. No le pisa todavía los talones, pero viene creciendo. Little Caesars, exactamente. Y hablábamos de eso también, ¿no? Integraron los pedidos online, ¿sí? Aumentaron más del 60% en ventas gracias a la tecnología online. Pizza Tracker, ¿sí? Hoy por hoy, Domino's Pizza sabe perfectamente, si tú pides en Domino's Pizza, sabe perfectamente cuál es tu sabor favorito. Les ayuda a pedir eh, todo su material, todos sus insumos a través del consumo de cada una de las sucursales. Saben perfectamente qué consume, cuánto consumen, quién consume. Te mandan personalización en ofertas, ¿sí? Es decir, si te llega una oferta de pizza de pepperoni 2 por uno, etcétera, es porque tu consumo o tu producto es sobre ese producto en particular. O sea, tiene una personalización de ofertas increíble. Ujú. Más del 70% de sus pedidos son digitales. Incrementa ingresos más del 60% en una década. Imagínate que incrementes tus ventas en más del 60% solamente en 10 años. ¿Vale? Entonces, igual, por el precio, Little Caesars ha crecido mm, por el precio una, pero por la velocidad de atención. Por la velocidad de atención. ¿Por qué? Porque tú llegas a Domino's o cualquier otro, tienes que esperarte 10, 15, 20 minutos. Pero tú llegas a Little Caesars y te dicen, tengo calientes y listas, pizza de pepperoni y pizza de queso. Y aparte en 89 baros, ¿no? Ejemplo, yo la compro porque mis hijos no es la mejor pizza, a mí no me gusta. ¿Me la como? Sí, ahora sí que literal me la como sin albur, pero mis hijos no esperan por la pizza. Quieren la pizza, está en 2 minutos. Con un mundo tan acelerado, un mundo tan deprisa, la gente ya no quiere esperar, ¿no? Y es lo que les digo en el mundo de los bienes raíces. Si tú te tardas en contestar 5 o 10 minutos, la gente ya vio 30 anuncios más diferentes. Y entonces Lidl sí ha tenido ese éxito que hoy por hoy han querido meter más productos y se han alentado en su proceso por querer abarcar más, ¿no? Pero bueno, ahí creo que es un tropiezo en justamente algo similar le está pasando a Starbucks. Que después hablaremos de Starbucks, porque no los quería saturar de empresas, porque no es el enfoque de que yo les hable de todas las empresas. Pero nuevamente, volvemos a hablar de resiliencia, de grandes líderes y de una mentalidad ganadora. ¿Vale? Oye, pero también es una empresa, la empresa tiene dinero. No es cierto, porque ya, si me meto a fondo, les voy a decir que todas las empresas han crecido a base de deuda. Todas estas empresas han crecido a base de deuda. De hecho, si te puedo dar un dato escalofriante y duro, Starbucks, Starbucks debe 3.2 veces sus ventas de cada año. Starbucks debe 3.2 veces sus ventas de cada año. Es decir, que para pagar sus deudas tiene que disponer de todas las ventas de 3.2 años. Pero bueno, ese es otro tema. ¿Por qué? Porque mucha gente cree, no tengo dinero, no hago nada. No tengo dinero, no puedo avanzar. No tengo dinero, ahí me quedo. A ver si Dios me ayuda. Ponme ahí en el chat si tú eres de ellos. Ponme ahí en el chat si tú has puesto, no tengo dinero, no puedo hacer nada. No tengo dinero, no puedo invertir. No tengo dinero, no puedo crecer. No tengo dinero, no puedo educarme. Si tú eres uno de ellos, déjame decirte que no solamente las empresas crecen de esa forma. ¿Sí? ¿Quién conoce a este chico? Bueno, ya no es chico, es más señor, como de mi edad. Como de mi edad. ¿Quién lo conoce? Si no lo conocen, les hace falta ver más bugs. Póngame ahí, yo lo conozco, yo lo conozco, yo lo conozco, ni idea quién es. No quiero
Sí, Jorge Cerrato, sí, con ese. Con el otro. Bueno, ok. Jorge Cerratos, quiero decirte que hoy por hoy es un empresario millonario, conferencista, es una persona que tiene 3 libros, ¿sí? Es mi mentor, ¿no? Yo he pagado 2 mentorías con él de más de $10,000. Pero hoy vemos lo que es su éxito, ¿sí? Ya voté, perfecto, perfecto, yo lo conozco bien. Pero Jorge Cerratos no nació rico. Jorge Cerratos es una persona que en su niñez fue abusado, fue pisoteado, fue golpeado, ¿sí? Vivió en un orfanato durante muchos años, fue violado, ¿sí? Fue el huico jorro, como dice él, fue vándalo, robó, se drogó, muchas cosas, ¿sí? Y hoy es un empresario millonario, con un alto nivel de resiliencia, alto nivel de mentalidad. Ujú. Disciplina diaria, claro, porque algo importante dentro de todo el rubro de negocios, de ventas, es disciplina. Enfoque en acción constante. Acción constante. Y aquí quiero que vayas tomando notas de cuáles son las características de todos estos que te acabo de mencionar. Bimbo, Pizza, Domino's Pizza, ¿sí? Quiere decir, pero no nada más las empresas deben de tener disciplina. Detrás hay grandes líderes, como son, pues bueno, en este caso, en Domino's Pizza no me acuerdo el nombre creo que es Doyle, se apellida, Doyle, el CEO. En su momento, en Bimbo era el señor Servitje, que ya falleció. Pero no por eso la empresa dejó de ser la empresa, ¿sí? Porque se imprime una cultura, se imprime una visión. En este caso, Jorge Cerratos es lo mismo. Ha crecido a través de resiliencia, de disciplina, tolerancia al fracaso. Imagínate estar en tu niñez en un orfanato, sin tener dinero, sin tener perro que te ladre. Y hoy es uno de los empresarios de Guadalajara más exitosos y con más dinero. ¿Sí? Pero bueno, no, es que Jorge Cerratos tuvo suerte. Jorge Cerratos, pues a lo mejor se consiguió una madre lodia. Si tú no sabes qué es una madre lodia, ve a ver los podcasts de Jorge Cerratos, como dije de Fabiola, y vota, ¿no? Y vota. ¿Sí? Pero bueno, ¿quién conoce a este chico? Ahí sí se las voy a poner más difícil. ¿Quién conoce a este chico? No, muy bien. ¿A poco él es el dueño de la Michoacana? Él es el dueño de la Michoacana y es amigo mío. Se llama Rubén Jiménez. Ustedes en redes lo pueden ubicar como el Rubas 9. El Rubas 9. ¿Sale? Pero no es el dueño de la Michoacana en México. No es el dueño de la Michoacana en México. Su papá tenía paleterías aquí en México y él, pues, no le gustaba. No es una persona que le gusta la escuela. Dice, es muy burro, era muy burro. Él es de un pueblo, ¿sí? O sea, no que tenía una paletería en México su papá. Y vienen de una familia muy pobre, de muy bajos recursos. De hecho, tú ves sus videos cuando va a ver a sus papás. Sus papás viven en un pueblo, ¿sí? Hoy por hoy, él, bueno, aparte de que tiene más de 400,000 seguidores en Instagram, ¿sí? Es un influencer empresario, emprendedor. Tiene más de 100 negocios en Estados Unidos. Él trabajó de, um, ¿cómo se dice? De albañil en Estados Unidos. Se la pasó muy mal en Estados Unidos. Se fue de mojado. Se la pasó muy mal. Pero poco a poco, a través de resiliencia, aprendizaje y demás, logró ser millonario. Hoy él es millonario. Él es dueño de la Michoacana Plus, que justamente acaban de abrir una Michoacana Plus aquí en México. ¿Sí? Aquí en México, en Chihuahua, este fin de semana.
¿sí? Hoy tiene más de 100 negocios, de diferentes negocios a través de franquicias, entre ellos Michoacana Plus, un café, carnicerías. Entonces síganlo, se llama Robas 9, síganlo en Estados Unidos, digo, síganlo en redes sociales. Pero algo importante es, ¿quién cree que él, para irse a Estados Unidos y de tener más de 100 negocios, pues debe de manejar perfectamente el inglés? Dime, dime. ¿Quién cree que para él estar en Estados Unidos y tener más de 100 negocios en todo Estados Unidos debería hablar inglés? No sabe hablar inglés. No sabe hablar inglés. De hecho, le da miedo hablar inglés. ¿Sí? Entonces, algo importante es, la barrera cultural no siempre, no siempre es una barrera. Hoy por hoy, ya le masca un poquito, ya empezó a hablar inglés. De hecho, ya empezó a dar conferencias, porque él le daba miedo hablar conferencias. Y hoy por hoy da conferencias, ha participado en diferentes bootcamps de emprendimiento, contando su historia de cómo obviamente dormía con 20, 30 albañiles en una sola casa, rodeado de ratas, ratones, ¿sí? Entonces, bueno, pues síganlo, ¿no? Él es una persona eh, sumamente inteligente, pero no tiene grandes estudios. Entonces, si tú tienes una mentalidad de decir, es que porque no he estudiado, no soy millonario o no soy exitoso, esta es una prueba fehaciente de que sí se puede lograr. De que sí se puede lograr. ¿Vale? Bueno, al final todo esto se vino a mi cabeza porque empecé a ver empecé a depurar fotografías y yo empecé a ver eh, diferentes partes de mi vida, ¿no? A este papucho sí lo conocen, ¿no? A este papucho sí lo conocen, guapetón. Bueno, diferentes partes de mi vida y recordaba que en 2020 yo empecé a tomar unas mentorías. La primera mentoría que tomé fue con Spencer Hoffman. Yo pagué 150,000 pesos por esa mentoría en plena pandemia. ¿Sí? Cada vez que yo me iba a Ciudad de México tenía que hacerme pruebas de COVID de 3,000 pesos para poder estar en ese lugar, ¿no? Para que no tuviera COVID. Y realmente cuando yo fui a uno de los cursos, no tenía un peso, no tenía un peso, ¿sí? Pero a partir de la resiliencia, a partir de la persistencia, como dice aquí, el éxito del emprendimiento es el persistir, empezamos a crecer. En el 2020 yo me fui de tener 10 propiedades en inventario al 2022, cuando veo un video que estaba yo aquí repasando, a tener 200 propiedades en inventario. Del 2020 al 2022 me fui a tener más de 200 propiedades en inventario. Cuando comenzó la pandemia, al 2022, que todavía no acababa la pandemia. ¿Sí? Pero en 2022 empezó a haber una pequeña crisis. ¿Sí? Entonces empezamos a hacer cambios. En el 2022 fue uno de los mejores años de ventas porque logramos tener más de 7,000 leads. De hecho, ahí tomo la mentoría con Spencer Hoffman, pero bueno, no quiere decir que tuviera ese dinero. Lo conseguí a través de levantamiento de capital y de ahí nos fuimos a tener 200 propiedades en inventario y hoy por hoy justamente puse un anuncio en mi Instagram de decir, y hoy que mucha gente dice que hay crisis, que no se mueve el mercado. Yo hoy por hoy tengo más de 2,000 propiedades en comercialización, ¿sí? Y no hablo de mí, simplemente es de lo que ha pasado a través de las diferentes circunstancias de vida y de historia. De historia. Aquí estoy hablando de historia. No quiere decir que Armando sea muy exitoso, Armando tenga mucho dinero, no. Ha sido a través de resiliencia, persistencia y al final también de atreverme a tener un endeudamiento masivo, ¿va? Porque los negocios crecen a través de deuda, pero no de esa deuda de decir, ah,
Me voy a endeudar para irme a comprar un carro nuevo. ¿Sí? Un BMW del año. No, ese tipo de deuda no. Es deuda para apalancar tu negocio. Deuda para apalancar tu emprendimiento. Deuda para apalancarte tú mismo con educación. ¿Sí? Entonces, ahorita les voy a poner un video, pero digamos, este es Armando Varela, este ya lo conocen, muchos ya saben que tengo el libro de los 5 pilares del emprendimiento. Este año sale otro libro que se llama El mapa de los bienes raíces, ¿sale? Y todo esto ha sido gracias a persistir, resistir e insistir. Pero, no, Armando Varela, pues, no nació en cuna de oro, pero tampoco es pobre, pobre, pobre. Pero ayer vi una película que les voy a dejar de tarea. Esa sí se las voy a dejar de tarea porque quiero que la vean. ¿Quién conoce a este señor? Hijo, y si no lo conocen más. ¿Quién conoce a este señor? ¿Sí? Entonces, Nelson Mandela. Ayer vi la película de Invictus. Yo no había visto esa película. Conocí un poco de la historia del señor Nelson Mandela, pero no conocía bien todo lo que había hecho. Es más, ni me acordaba. Mi hija me decía, ¿y quién es? ¿No? Y yo le decía, no, pues es un político que fue primer presidente negro de Sudáfrica, ¿sí? Pasó 27 años en prisión por sus ideales. Pasó 27 años en prisión por sus ideales, ¿sí? Entonces, cuando logró salir, pues ahora sí que al ser 27 años encarcelado, la gente lo empezó a seguir. Se volvió un símbolo en Sudáfrica. Se volvió un símbolo en Sudáfrica y pues entonces quitó o derrocó al apartheid en Sudáfrica. ¿Sí? Y pues al final de cuentas logró ser presidente. ¿Sí? Y en la película, les voy a contar un poco, habla de cómo impulsó una transición, ¿sí?, de reconciliación nacional en lugar de venganza, ¿sí? Al final, pues, él es negro y toda la gente que votó por él era negros, ¿sí? Y obviamente a quién empezaban a odiar. Díganme aquí en el chat. A los blancos, ¿no? Entonces, empezaron a odiar a los blancos y él les decía, está bien, nos hicieron daño, me encerraron 30 años de mi vida, nos golpearon, nos denigraron, nos han hecho sufrir. Pero hoy que soy presidente, no quiero eso. Quiero una unión, una reconciliación nacional. Y en la película te cuentan como una de sus estrategias, porque fue una estrategia humana, toma el rugby, que es como acá en México el fútbol, ¿no? El rugby era el símbolo del apartheid, de la gente blanca. Era la parte que les hacía vibrar. Y a través del rugby, a través de una estrategia, logra esa reconciliación nacional. Entonces, es bien importante que vean esta película, porque aparte, él habla de un poema que leía durante 30 años en la cárcel, de un poema que justamente viene, ay caray, ya no me acuerdo dónde lo puse, pero bueno, ese poema, ya me acordé dónde lo puse, ese poema habla de la frase que les acabo de poner, ¿sí? De esta frase. Yo soy el capitán de mi alma, ¿sí? ¿Y por qué repetimos? Se llama Invictus, sí. ¿Por qué repetimos mantras todos los días? Porque meternos la mentalidad de soy el capitán de mi alma, yo soy abundancia, yo soy un ganador, yo soy inteligente, yo soy fuerte, yo soy millonario, cambiamos nuestra mentalidad. Cambiamos nuestra mentalidad. Y justamente él habla que durante los 30 años que estuvo encerrado, él leía este poema que incluía esta frase de yo soy el capitán de mi alma. No lo escribió él, es importante. ¿Sí? Lo escribió William Ernest Henley.
¿Sí? ¿Qué significa? Asumir la responsabilidad absoluta de tu vida. Asumir la responsabilidad absoluta de tu vida, tus decisiones y tu destino, manteniendo la fuerza interior. Se los voy a volver a leer. Asumir la responsabilidad absoluta de tu vida, tus decisiones y tu destino, manteniendo la fuerza interior. Frente a la adversidad, la enfermedad o la injusticia. Entonces, esta frase me hizo mucho sentido. ¿Por qué? Si un señor que estuvo 30 años encerrado, sin poder hacer absolutamente nada más que pues estar trabajando su mentalidad, pudo llegar a ser presidente de una nación, ¿por qué tú que tienes todas las circunstancias en tu vida para hacer y lograr cosas, estás dejando de hacer? ¿Qué hay de diferencia entre ellos y tú? Ponme ahí en el chat. Y si hay diferencia, te las voy a decir, pero ¿qué hay de diferencia entre ellos y tú? Vienen de otro mundo, ¿sí? Tienen 3 manos, tienen 3 pies, 4 ojos. Ponme ahí. ¿Qué hay de diferencia entre ellos y tú? Mentalidad y hambre, tal vez. Bien, bien. Ya vamos encontrando el camino. ¿Sí? Vamos encontrando el camino. Entonces, tal vez me lleve unos poquitos minutos más. Tenemos mejores circunstancias, falta mentalidad. Exacto. Te voy a dar 6 puntos que tenemos que trabajar todos los días. ¿Va? Todos los días. Hábitos. ¿Sí? Hábitos. Generalmente tenemos muy malos hábitos. Y hábitos desde ejercicio, desde comida. Platicaba con una amiga y la he visto 3 semanas y las 3 semanas se la he estado comiendo dulce. Me dice, es que quiero dulce. Le digo, es que tú estás comiendo dulce por estrés, por ansiedad. Y el dulce aparte te genera más ansiedad. Necesitas dejar de comer dulce. ¿Sí? Y aparte engordas, ¿no? Eso es parte importante. Entonces, es una droga el dulce. Entonces, hábitos. Cambiar los hábitos es súper importante. No sé qué hábitos tengas tú, si te drogas, si consumes alcohol, si fumas. Esos también son muy malos hábitos. No quiere decir que yo no los tenga, pero quiere decir que los estoy trabajando diariamente. Por ejemplo, ya no fumo, ¿no? Ya no tomo tanto. Sigo tomando, pero en fiestas, en reuniones, ¿sí? Y hago ejercicio, pero también hay circunstancias externas e internas. Puede ser mi circunstancia interna que diga, hoy no me levanto y me doy flojera, o inclusive alguna frase importante de una familia o algo que te diga, hoy no voy. Ejemplo, me voy a ir a Tulancingo, como les decía, son 5 horas de ida y regreso, y me desperté, yo bien chingón a las 5 de la mañana, me pongo mis pants, y algo me dijo mi esposa, entre dormida y no dormida, ni siquiera se acuerda, que yo en mi mente escuché, mi amor, ¿para qué te paras al gimnasio si vas a manejar 5 horas? Te vas a cansar mucho. ¿Y qué crees que pasó? Dije, tienes razón. Me volví a acostar y me dormí. Y ya acostado, dije, ya cuando me desperté dije, o sea, güey, tu mentalidad te hizo volverte a dormir. ¿Por qué? Porque una cosa no influía en la otra. Pero muchas veces hay circunstancias externas que nosotros nos creemos y dejamos de actuar. Una típica frase, yo no te veo ahí, tú no sirves para eso, no sirves para nada. ¿Cuántas veces papás, hermanos, hijos o alguien externo a ti, maestros, te han dicho cosas que tú te las has creído sin ni siquiera ponerte a pensar que no es cierto? ¿Sí? Confianza en nosotros mismos. Y de ahí viene. Confianza en nosotros mismos. Trabajo interno. Motivación diaria. Leer. Escuchar audios. Escuchar podcasts. Todas las tareas que yo les dejo diariamente, no sé si las hagan o no las hagan, pero son importantes para tu desarrollo personal. Tu desarrollo personal, no el mío. ¿Sí?
cambiar tu identidad. ¿Qué tenemos que hacer? Esto es tarea también. Cambiar el no puedo por el cómo sí lo puedo lograr y cuál es el siguiente paso. ¿Cómo sí lo puedo lograr y cuál es el siguiente paso? ¿Sí? O sí puedo y lo merezco y por eso lo voy a hacer. Sí puedo y lo merezco y por eso lo voy a hacer. ¿Sí? Y hablábamos de identidad. Necesito que te pongas a pensar, también de tarea. Una persona que es millonaria, ponte a pensar en quién te quieres convertir. ¿En quién te quieres convertir? ¿En una persona que gana miles? ¿En una persona que gana cientos de miles? ¿O una persona que gana cientos de millones? A lo mejor te quieres convertir en el Usain Bolt de tu país, de tu país, ¿no? Como por ejemplo, ayer acaban de romper el récord en un maratón de menos de 2 horas. Todos habían logrado más de 2 horas. Ayer acaban de romper esa cifra. En menos de 2 horas lograron terminar un maratón. Pero ¿cómo crees que piensa una persona que rompe un maratón en menos de 2 horas? ¿Cómo actúa? ¿Cómo se entrenó? Mentalmente y físicamente. ¿Cuánto dinero invirtió para ser ese campeón, esa campeona? Igual para ti. ¿Cuánto dinero? Ponte a pensar cuánto dinero quieres lograr. Y entonces piensa cómo estás pensando, cómo estás actuando, cuánto tienes que invertir para ser esa persona. ¿Cuánto dinero tienes que invertir para ser esa persona? O eres el responsable o eres el espectador de tu vida. ¿Eres el responsable o eres el espectador de tu vida? Y todo esto es para reflexión propia, para que tu mentalidad cambie, para que tu mentalidad cambie. Entorno, recuerda que eres las 5 personas con las cuales te juntas. Y te hablaba hace un rato que yo pagué una mentoría. Con esa mentoría yo empecé a crecer también. ¿Me costó dinero? Por supuesto. ¿Fue gratis? Por supuesto que no. Pero de ahí viene. Chicos, ¿cómo están? Estoy con mi querido amigo Armando Varela. Amigo, gracias, de verdad, muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Muchas gracias a ti. No, yo feliz de estar contigo y de verdad pues simplemente compartir que te reconozco como un gran líder, como un experto en negocios y en educación financiera. Tienes un conocimiento amplio y también muy profundo y también tienes los resultados, lo cual se me hace espectacular. Y de verdad, chicos, si quieren aprender de alguien de educación financiera y cómo crear negocios exitosos, cómo optimizar tus recursos, generar abundancia financiera, escalar tus negocios a través de internet, generar recursos de una forma espectacular, créanme que yo me dedico a eso y es bien difícil encontrar personas que lo hacen bien y que tienen la información y el conocimiento y las bases para generar estos resultados. Y Armando es una de esas pocas personas en las que yo puedo poner mis manos al fuego y simplemente recomendar ampliamente, amigo. De verdad, gracias por lo que haces, apoyas a las personas de una forma increíble y eres un ser humano con una capacidad maravillosa para agregar valor y transformar negocios y ayudar a la gente a crecer de una forma increíble. Muchísimas gracias, pues realmente es importante hacer llegar toda esta información a los emprendedores, a los empresarios, para que puedan crecer sus negocios de una manera sustancial y exponencial. Y muchísimas gracias por estar aquí y gracias por la recomendación. Amigo, gracias a ti. Confíen en él, sigan lo que él hace, de verdad, no se van a arrepentir y van a crecer de una forma brutal sus negocios. Chicos, ¿cómo están? Estoy con... ¿Eso? ¿Sí se escuchó? Ya no les pregunté. ¿Sí se escuchó? Bueno, en ese momento, en ese video en particular, yo estaba una semana antes sin un peso. No iba a poder ir. Obviamente tuve que conseguir el dinero porque me dijeron, no faltes a esa clase, ¿sí? No faltes a esa mentoría, tal cual. Esa fue una mentoría donde estuvimos 7 días en su casa, en la colonia del Valle, Lomas Verdes. 7 días en su casa grabando contenido, grabando videos y haciendo webinars. Y en una de esas me dice, oye, te faltan testimonios. Yo, sí, pero es que pues todavía voy empezando y la fregada. Me dice, yo te hago un testimonio. Y solamente 12 personas que estábamos ahí, porque eran solamente 12 personas, las 200 personas que ya habían tomado la mentoría, no habíamos podido ir porque nos dio COVID. Solamente esas 12 personas nos dio ese testimonio. Bueno, ese testimonio me aperturó a generar mucho más marca personal, chicos.
¿sí? Entonces tu entorno vale mucho. Tu entorno. Júntate con personas que valgan la pena. Júntate con personas que hagan un cambio positivo en tu vida, ¿sí? Entonces, si esto te hizo sentido, te invito a que empieces a cambiar tu mentalidad, a que hagas una diferencia, a que te quites el modo víctima y que sigas creciendo. Junto con nosotros, por supuesto, síguete conectando a estas clases, pero que dejes el no puedo de lado y empieces a tomar acción masiva. ¿Vale? Chicos, dudas, comentarios, sugerencias, vámonos a trabajar, que me tengo que ir a Tulancingo. Pero bueno, si te gustó esta clase, recomiéndanos. Si te gustó esta clase, por supuesto, júntate con nosotras y vamos a darle. Me encanta. Bien, no se les olvide ver la clase de Invictus, la película de Invictus.